Primer nocturno. Del libro del profeta Isaías. Lectura 1. Primero fue menos afligida la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, y después fue gravemente herida la costa del mar, la Galilea de las naciones, más allá del Jordán. El pueblo que andaba entre tinieblas vio una gran luz, amaneció el día a los que moraban en la sombría región de la muerte. Multiplicaste la nación, mas no aumentaste la alegría. Sin embargo, se alegrarán algún día delante de ti, como los que se alegran en la siega, o como se huelgan los vencedores con el botín que cogieron, al repartirse los despojos. Porque su pesado yugo y la vara que hería sus espaldas, y el bastón de su tirano, tú los hiciste pedazos, como en la jornada de Madián. Porque todo despojo hecho con violencia y tumulto, y los vestidos manchados de sangre serán quemados y hechos pábulo del fuego. Ahora que ha nacido un parvulito para nosotros, y se nos ha dado un hijo, el cual lleva sobre sus hombros el principado, o la divisa de rey, y tendrá por nombre el admirable, el consejero, Dios, el fuerte, el Padre del siglo venidero, el príncipe de paz. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Lectura 2. Consuélate, oh pueblo mío, consuélate, porque he aquí lo que me ha dicho nuestro Dios. Háblale al corazón de Jerusalén, aléntala, pues se acabó su aflicción, ya está perdonada su maldad. Ella ha recibido ya de la mano del Señor, el doble por todos sus pecados. Ya oigo la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad en la soledad las sendas de nuestro Dios. Todo valle ha de ser alzado, y todo monte y collado abatido, y los caminos torcidos se harán rectos, y los ásperos llanos. Entonces se manifestará la gloria del Señor, y verán aún a todos los hombres que la boca del Señor es la que ha hablado. Oí una voz que me decía, clama. Yo respondí, ¿qué es lo que he de clamar? Clama, dijo, que toda carne es heno, y toda su gloria como la flor del prado. Se seca el heno y la flor cae, así que se dirige contra él el soplo del Señor. Verdaderamente que es como heno todo hombre. Se secó el heno y cayó la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece eternamente. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Lectura 3. Levántate, levántate, oh Sión, ármate de tu fortaleza, vístete de tus ropas de gala, oh Jerusalén, ciudad del Dios Santo, porque ya no volverá en adelante a pasar por medio de ti incircunciso ni inmundo. Álzate del polvo, levántate, toma asiento, oh Jerusalén, sacude de tu cuello el yugo, oh esclava hija de Sión. Porque esto dice el Señor, de balde fuisteis vendidos, y sin dinero seréis rescatados. Dice más el Señor Dios, mi pueblo bajó al principio a Egipto, para morar allí como forastero, pero Asur le maltrató sin ningún motivo. ¿Y ahora qué debo hacer yo aquí? Dice el Señor, después que mi pueblo ha sido llevado esclavo por nada. Sus amos hacen de tiranos, dice el Señor, y todo el día sin cesar está blasfemándose mi nombre. Por esto vendrá día en que mi pueblo conocerá mi nombre, porque yo mismo que hablaba, he aquí que estoy ya presente. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Segundo nocturno. Sermón de San León, Papa. Nuestro Salvador, carísimos, hoy ha nacido, alegrémonos. No es en verdad justo que nos entristezcamos en el día en que nace la vida, la cual dando fin a todo temor de muerte, nos alegra con la promesa de la eternidad. Esta alegría es para todos, y ninguno se debe creer excluido de ella. Una misma es la causa de la común alegría. Y es que siendo nuestro Señor el que ha venido para destruir el pecado y la muerte, así como a ninguno halló libre de culpa, así ha venido para librarnos a todos. Por lo mismo, gócese el santo porque se acerca a la corona, alégrese el pecador, porque se le invita al perdón, anímese el gentil, porque es llamado a la vida. Ya que el Hijo de Dios, llegada la plenitud de los tiempos ordenados por los inescrutables designios del divino consejo, tomó la naturaleza humana para reconciliarla con su autor, a fin de que el diablo, inventor de la muerte, fuera vencido por la misma que él había dominado. En esta lucha, emprendida por nosotros, se peleó de una manera verdaderamente maravillosa, ya que el Señor Omnipotente combatió con el crudelísimo enemigo, no en su majestad, sino en nuestra humildad, oponiéndole la misma forma y la misma naturaleza, la de nuestra mortalidad, pero libre de todo pecado. Muy lejos estuvo de este natalicio, lo que leemos de todos los demás. Nadie está limpio de mancha, ni el infante de un solo día. Nada contrajó en esta singular natividad de la concupiscencia de la carne, en nada participó de la ley del pecado. Una virgen es elegida de la real estirpe de David,
y habiendo de concebir en su seno sagrado antes, concibió a su prole divina y humana con la mente que con el cuerpo. Y para que no se atemorizara ignorando el designio divino, en el coloquio angélico se le comunicó lo que en ella había de realizar el Espíritu Santo, y de esta suerte creyó que no sería en detrimento de su virginidad la dignidad de Madre de Dios a que estaba destinada. Por tanto, carísimos hermanos, demos gracias a Dios Padre mediante su Hijo, en el Espíritu Santo, el cual por su excesiva caridad con la que nos amó, se compadeció de nosotros, y estando muertos por los pecados, nos dio la vida con Cristo, a fin de que en él tuviéramos una nueva vida y un nuevo ser. Depongamos, por lo mismo, nuestro hombre viejo con sus actos, y habiendo sido constituidos participantes de la natividad de Cristo, renunciemos a las obras de la carne. Reconoce, oh cristiano, tu dignidad, y constituido participante de la naturaleza divina, no quieras rebajarte volviendo a la antigua degeneración. Acuérdate de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. Ten presente que libre del poder de las tinieblas, has sido trasladado al reino y resplandor de Dios. Tercer nocturno. Lectura 7. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente un ángel del Señor se les presentó, la gloria del Señor los envolvió de claridad, y se llenaron de gran temor. El ángel les dijo: No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Laus tibi, Christe. Homilía de San Gregorio, Papa. Toda vez que hoy, con el favor divino hemos de celebrar solemnemente 3 veces el santo sacrificio de la misa, no podemos hablar extensamente de la lección evangélica. Mas la misma natividad de nuestro Redentor nos obliga a decir algo, aunque brevemente. ¿Por qué al nacer el Redentor debía inscribirse en un censo todo el mundo? Sino para significar que aparecía en carne humana aquel que inscribiría a sus elegidos en el de la eternidad. De los réprobos, por el contrario, dice el profeta, sean borrados del libro de los vivos, y no se cuenten con los justos. Convenía también que naciera en Belén, ya que esta palabra significa casa de pan. El mismo Señor es el que dice: Yo soy el pan vivo que he bajado del cielo. De consiguiente, el lugar en que el Señor nace, había sido llamado casa de pan, porque el mismo que aparecía allí revestido de carne, sería quien saciaría las almas con celestial alimento. Y nació, no en la casa paterna, sino en el camino, a fin de significar que, habiendo asumido la humanidad, nacía como en un lugar extraño. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Lectura 8. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos, pues, a Belén, y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Fueron corriendo y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Laus tibi, Christe. Homilía de San Ambrosio, obispo. Ved los comienzos de la Iglesia naciente. Cristo nace, y ya los pastores están en vela como para reunir en el redil del Señor a las naciones que vivían a manera de animales, a fin de defenderlas en la oscuridad nocturna contra las bestias espirituales. Velan los pastores, instruidos por el buen pastor. El rebaño significa los pueblos, la noche, el mundo, los pastores, los sacerdotes. También se denomina pastor aquel a quien se ha dicho:
sé vigilante y confirma a los demás. No solo ordenó el Señor a los obispos el defender al rebaño, sino que destinó también a los ángeles. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Lectura 9. Lectura Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Laus tibi, Christe. Homilía de San Agustín, obispo. Para que no te formes acerca del Verbo divino una idea baja, Dios era el Verbo. Venga un infiel arriano y diga que el Verbo de Dios fue hecho. ¿Cómo puede suceder que el Verbo de Dios sea hecho, cuando Dios por el Verbo lo hizo todo? Si aún el mismo Verbo de Dios fue hecho, ¿por qué otro Verbo fue hecho? Diréis tal vez que fue hecho por un Verbo del Verbo, pero yo replico que el Verbo es el único Hijo de Dios. Mas si no admitimos concluir que no fue hecho aquel un Verbo del Verbo, debemos por quien fueron hechas todas las cosas. Porque no pudo hacerse a sí mismo aquel por quien se hizo todo lo demás. Crid, pues, al evangelista. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias.